SER Podcast. Hora 25. Con Pepa Bueno. Este próximo domingo, casi 180.000 ecuatorianos residentes aquí en España van a votar en sus elecciones presidenciales. Viven con las preocupaciones de cualquier español, pero pendientes del futuro del país en el que han dejado a la familia, a los amigos. Sus papeletas suponen casi el 40% del voto extranjero y tendrán que decidir si eligen entre el heredero político de Rafael Correa, Andrés Arauz o Guillermo Lasso, que es el candidato del centro derecha. Victoria García. A 2 días de las elecciones en Ecuador, la carrera electoral sigue muy ajustada. Los dos candidatos, el conservador Guillermo Lasso y el socialista Andrés Arauz, aparecen muy igualados en las encuestas. El voto indígena es el que puede marcar la diferencia. Edgar Zamora es politólogo e investigador de la Universidad Central de Ecuador. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas se haya pronunciado marca realmente un punto adicional para la candidatura de Arauz. Ahora, visto esto, y que de alguna manera son parte de lo que en la última semana pudiera inclinar la balanza en una carrera electoral que está muy ajustada. Existe un nivel de malestar en la población porque no encuentra respuestas para resolver problemas urgentes como el desempleo, la salud, la inseguridad en el contexto de la pandemia, y eso va a repercutir mucho en la decisión de voto. Sergio Pascual es experto en misiones de observación electoral, diseño y análisis demoscópico del Centro Estratégico Latinoamérica de Geopolítica. Llega a estas elecciones en una situación terrible en términos económicos, en términos de pandemia. En el peor momento de la pandemia, el 60% de los ecuatorianos había perdido su empleo, y Guayaquil fue la ciudad que más impacto y más mortalidad de la pandemia tuvo en la primera ola de toda América Latina. Los ecuatorianos no saben de qué preocuparse más, si de llevarse comida a la mesa o de proteger su salud. Embajador de Ecuador en España, Cristóbal Fernando Roldán Cobo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido, imagino, embajador, complicado organizar unas elecciones en pandemia, como en todos sitios donde ha habido comicios. ¿Qué medidas han tomado? ¿Mucho voto por correo? No, nosotros no tenemos ese modelo de gestión electoral, el voto por correo. ¿Ya? Nosotros el voto tiene que ser presencial, de manera que eso no se ha dado. ¿Ya? En el Ecuador el voto sí que es obligatorio en territorio nacional, mientras que aquellos ecuatorianos que estén en el exterior no tienen obligación de votar. ¿Ya cómo está la situación de la pandemia, embajador, en este momento? Complicada como está en la gran mayoría de las partes del mundo, ¿no? Claro. Este rato estamos esperanzados en la vacuna, y estábamos aún más esperanzados antes de que surjan esta serie de inquietudes sobre lo que puede suceder. Yo digo siempre que vino la pandemia con una serie de armas que no sabíamos descifrarlas, no sabíamos con qué combatirlas, no sabíamos con qué defendernos. Y ahora vemos que la vacuna, como cualquier experimento que está siendo contrastado, no tiene la validez en muchos casos y crea mucho escepticismo. Mire usted lo que está pasando con esta vacuna que viene de Oxford, siendo Oxford una de los centros científicos académicos más importantes que ha tenido la humanidad, ¿ya? Y hay ya tanto escepticismo. ¿Qué le puedo decir de la pandemia? La pandemia en el Ecuador ha arrasado con muchos planes que teníamos de la reactivación económica. Lamentablemente todos los planes en ese sentido se han dedicado en este momento hacia paliar tremendo dolor que sufre la población, ha agravado mucho con un empleo informal, y esos trabajadores, ¿qué es lo que hacen? Mire, yo no me puedo quedar en mi casa esperando no contagiarme. Lo que me interesa es traer el pan a mi casa. Con una economía informal que supera el 40%, comprenderá usted lo gravitante que significa para eso la situación actual. Claramente. Sobre las elecciones del domingo, el voto de la comunidad indígena puede ser determinante, porque en la primera vuelta, con apenas unas décimas de diferencia, su candidato se quedó fuera de la contienda.
sí que le debo decir una cosa, sí. A mí me pareció maravilloso esa votación extraordinaria del candidato indígena Yacu Pérez. Pero eso no quiere decir, en el Ecuador todavía no se ha registrado históricamente que hay una persona capaz de endosar los votos. Hubo un presidente de la República, el doctor José María Velasco Ibarra, que alcanzó a ser 5 veces elegido como presidente constitucional de la República. Y él incluso no pudo endosar votos. No hubo ningún velasquista que pueda ser ungido como presidente de la República. De allí que Yacu haya tenido la posibilidad de decidir el voto hacia un lado o a otro, no. Por otro lado, sí, la dirigencia indígena, que son muchas comunidades, muchas asociaciones, están absolutamente divididas. Muchas de ellas dicen el voto tiene que mantenerse nulo, ¿ya? Y hay un sector pequeño que ha dicho que tiene que decantarse por uno de los candidatos. Pero vuelvo a repetir, yo creo que el voto indígena se repartirá, no sé en las proporciones que debe darse. Por otro lado, si bien es cierto que la población indígena en el Ecuador oscila entre el 7 y el 8%, la población ecuatoriana que votó por Yacu no necesariamente fue indígena. El proyecto de Yacu Pérez fue un proyecto que ofreció una alternativa interesante para una juventud, para los barrios periféricos de Quito, Guayaquil, de Durán, de Santo Domingo, Los Colorados, que gracias a esos ofrecimientos y a esa opción que ofreció, ¿ya?, se decantó hasta un 16, 18%, 19%, que es lo que casi alcanzó Yacu Pérez. De manera que yo no le puedo asegurar a usted que primero se puedan endosar los votos y por otro lado que sea determinante hacia uno o a otro candidato. Lo que sí le puedo decir, y que hay mediciones, es que en los últimos 15 días se ha evidenciado un nivel entre el 16, 17, va reduciéndose hasta el 13% de indecisos, y será ese sector de la población quien decida quién va a ser el presidente de la República de los ecuatorianos a partir del 24 de mayo del 2017, que es cuando se dará la transmisión del manto. ¿Están viniendo más ecuatorianos a España ahora o algunos se plantean volver, como ya ocurrió en la anterior crisis económica? ¿Cómo está el flujo en este momento, embajador? De los 440,000 ecuatorianos que residen en España, ya, que sí que cada oportunidad que tengo de hablar con los medios de comunicación, y agradezco mucho esta opción que me dan ustedes, es agradecer a la sociedad española que ha permitido que la sociedad migrante se integre absolutamente en la sociedad española. Pero eso no es gratuito, porque el ecuatoriano se lo ha ganado, porque el ecuatoriano vino acá a trabajar, se ha ganado un prestigio de un migrante trabajador, responsable, honesto y en muchos casos recursivo. De aquellos 440,000 ecuatorianos, son 275,000 que ya tienen la doble nacionalidad perfectamente integrados, y muchos de ellos ya de la segunda generación están evidentemente cursando universidades, muchos de ellos ya son profesionales, de manera que sí, interesante esa simbiosis que se ha dado y la integración que ha permitido la sociedad española al migrante ecuatoriano. Quédese con nosotros, embajador, que vamos a tratar de ver, de escuchar cómo evoluciona la pandemia en América Latina. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. América es un continente grande, hermoso, en el que caben todos los contrastes. También en la lucha contra el coronavirus. Pero ahora mismo el epicentro de la pandemia es Brasil. Nayara Galarraga, corresponsal del País en Brasil, buenas noches. Hola, buenas tardes, aquí desde Sao Paulo. Buenas tardes para ti. ¿Cuáles son los últimos datos que registra Brasil, Nayara? Pues casi todos muy malos. Ayer fue el récord de muertes diarias con 4.249 y los fallecidos ya suman 345.000 personas. Hay 13 millones de contagios y esta misma mañana decía la OMS que este brote es infernal, que la gente tiene que tomar medidas personales, comunitarias
y que los líderes también tienen que insistir en las medidas que ya se sabe que funcionan, que son la mascarilla, el aislamiento, pero aquí el presidente está desde el principio muy centrado en que la prioridad es la economía, que la parte sanitaria es secundaria y eso ha colocado el país en una situación muy, muy difícil. En este momento es el país en el que más están aumentando los contagios a la velocidad más rápida y también las muertes. Estados Unidos, Reino Unido y Brasil estaban en manos de negacionistas. Ahora solo Brasil no ha pasado la pantalla, pero sin embargo Bolsonaro parece que ahora es consciente de que hay que vacunar, ¿no? Se ha llegado a poner 1 millón de vacunas en un día, pongamos en contexto, claro, esa cifra. En efecto, Bolsonaro empezó como un negacionista puro, después pasó al escepticismo y ahora es consciente de que para recuperar la economía hay que poner vacunas y muy rápidamente. Y 1 millón de vacunas en un día es una barbaridad, pero hay que tener en cuenta que Brasil tiene 210 millones de habitantes. De todos modos, este país tiene un sistema de salud muy grande y en los años 70, en un día, vacunaron a 18 millones de niños de la polio. O sea que en el momento en que consigan vacunas, que este es el problema, conseguir vacunas, o que se puedan fabricar aquí en Brasil, Brasil acelerará muchísimo, muchísimo la vacunación. Brasil, como muchos países de América Latina, tiene grandes desigualdades dentro. ¿Se notan esas desigualdades en el acceso a la vacuna? Pues sí que se notan en absolutamente todo. En este momento, por ejemplo, el Congreso está tramitando una ley por la cual las empresas van a poder comprar, si es aprobada, vacunas por su cuenta de manera privada para poder vacunar a sus familias y empleados. Ya he visto que hasta algún club de fútbol quiere comprar vacunas por su cuenta para sus aficionados. En eso se nota la desigualdad y también en que, por lo que sabemos, por el último estudio, uno que vi hace unos días, entre las personas vacunadas hay el doble de blancos que de negros, aunque en principio, dice la ley y la norma y la práctica que el acceso a la vacuna es igualitario para todos en el sistema de salud pública. ¿Qué ocurre? Que entre las personas más mayores y entre los empleados sanitarios, los trabajadores sanitarios, los blancos son mayoría. Y es por eso por el que han sido vacunados más hasta ahora, aunque los negros y las personas mestizas, los brasileños mestizos, están muriendo más por el coronavirus porque, entre otras cosas, son más pobres, tienen peor salud y en eso esta enfermedad también se ceba con ellos. Nayara Galarraga, corresponsal del País en Brasil. Gracias, compañera. Buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias, Pepa. Un beso. Vamos a completar este recorrido con la ayuda de los compañeros de las emisoras de Prisa en América Latina. Nos vamos al Cono Sur, a Chile. Es uno de los países que más rápido está vacunando. Casi la mitad de la población ya tiene la primera dosis de alguna vacuna, pero tienen ahora datos peores que en la primera ola. Hoy se han despertado con un récord para ellos, 9.000 contagios y 123 muertos en 24 horas. ¿Cómo se explica esto allí? Paulina García, ADN Chile, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Las últimas 3 semanas, las cifras de contagios de COVID-19 han sido las peores desde el inicio de la pandemia en Chile, pese al exitoso proceso de vacunación. A más de un año de la crisis sanitaria, la población relajó las medidas de autocuidado. Incluso en lo que va del año se han registrado más fiestas clandestinas que en todo el 2020. A eso se suma que el grupo etario de 50 años no se ha vacunado, mientras que los más jóvenes no respetan el uso de la mascarilla, el lavado de manos ni tampoco el distanciamiento social, y su condición de salud ha empeorado, ya que existe un aumento de personas jóvenes que están siendo internadas en las unidades de cuidados intensivos. También desde el Colegio Médico han cuestionado la mala comunicación de riesgo por parte de las autoridades, ya que constantemente cambian las medidas de una semana a otra y generan confusión en la población. Casi la mitad de las personas en Chile ya tiene la primera dosis de la vacuna, es decir, más de 7 millones de personas ya han sido vacunadas, ya sea con Pfizer o también con Sinovac, y casi 4 millones de personas ya completó su proceso con las 2 dosis. Pero lo cierto es que la paradoja que enfrentamos en
Chile debe servir como ejemplo para que se mantengan las medidas de prevención pese al avance de la vacuna. Desde el Palacio de la Moneda, Paulina García, ADN. Y cerramos en México con nuestra compañera Verónica Méndez de W México. Buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. En México suman ya 8 millones de vacunas aplicadas en nuestro país. Sin embargo, 1.083.000 personas solamente son quienes tienen la aplicación completa, el cuadro completo de 2 dosis para ser totalmente inmunes ante el COVID-19. Pero, Pepa, déjame decirte que México en este momento se prepara para una tercera oleada en virtud de que en el periodo vacacional de la semana pasada no hubo restricciones y millones de mexicanos abarrotaron los centros turísticos y también las playas en nuestro país. En este momento, México registra 2.267.019 casos positivos de acuerdo a las cifras oficiales. Hay en el país 206.146 muertos por coronavirus. Esta es la cifra oficial. Sin embargo, se habla de que podrían ser más de 300.000 los mexicanos que han fallecido por el COVID-19. Una situación que ha puesto frente a las cuerdas al país en virtud de que muchos mexicanos que pueden hacerlo se están trasladando a Estados Unidos a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, atravesando la frontera principalmente a estados como Arizona, Luisiana y también, por supuesto, el estado de Texas, que prácticamente es vecino con México, y que quienes pueden y tienen en este momento recursos económicos y una visa, están trasladándose a esos lugares de la Unión Americana donde no se pide ningún requisito para ser vacunados. Otra situación por la que está atravesando México y gran parte de América Latina y el mundo en general es la crisis económica que está azotando gravemente a nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues en virtud de que han habido tantos contagios y fallecimientos, han cerrado empresas, muchos desempleo, y déjame también comentarte que un panorama que está manteniendo en este momento a la economía mexicana para no ahogar a los bolsillos y la economía doméstica son las remesas que están enviando los mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos. En los 2 primeros meses de este 2021, las remesas han aumentado en 20%. En 20%. Las remesas en realidad es lo que en este momento está sosteniendo la economía mexicana, porque hay que recordar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado subsidios económicos a los empresarios, y hay que señalar que México es una de las naciones del mundo cuyos empresarios son pequeños empresarios que no recibieron ayuda, que no recibieron apoyo, que no recibieron ninguna respaldo por parte del gobierno mexicano, Pepa. Ya, ¿le va a costar, va a tener algún coste para el gobierno de Obrador la gestión de la pandemia y elecciones locales y para renovar el Congreso el 6 de junio? Estamos ya viviendo en México el proceso electoral más grande en la historia de este país y, como bien lo señalas, se van a renovar 15 gobiernos de diferentes estados de la República Mexicana y el Congreso. Ahí es donde López Obrador se va a jugar su capital político en ver si retiene o no la mayoría en el Congreso. López Obrador sigue teniendo buena aceptación, aunque ha bajado su aceptación 7 puntos. Pasó en los últimos meses de 57% a 50% de aceptación de la población, pero su partido no. Su partido está recibiendo un inmenso rechazo por la inconformidad que hay por parte de la población en el manejo de la pandemia del coronavirus, Pepa. Verónica Méndez, compañera de W México, muchas gracias. Buenas tardes para ti. Un abrazo para todos. Embajador de Ecuador en España, estemos donde estemos, los problemas se parecen mucho, por lo menos en relación a la pandemia, ¿no? Incertidumbre y crisis económica, embajador. Es gravísima la situación, ya es gravísima y lamentablemente azota a los más pobres. ¿Por qué? Porque lamentablemente los países más pobres no tenemos los recursos necesarios y no tuvimos para hacer la compra de la vacuna. Y ciertamente aquí sí reiteramos un pedido que hizo el gobierno del Ecuador ante Naciones Unidas, de que sean los países productores
de las vacunas, los países de Europa y los Estados Unidos quienes se solidaricen con los países más pobres en la dotación de las vacunas. Es más, el Papa Francisco también ha dicho aquello. No puede ser la salud selectiva únicamente para los países que tienen mayor recursos. De esta o salimos todos, y todos es todos en todo el planeta, o desde luego no acaba saliendo nadie, porque va a ser difícil, vacunándose, acabar con la pandemia. Si la vacuna no llega a todos los rincones, desde luego no saldremos. Embajador Cristóbal Fernando Roldán Cobo, muchas gracias, que vaya todo muy bien en la jornada electoral del domingo. Así va a ser, y siempre reitero, apelar a los países más poderosos que tengan la solidaridad necesaria para la dotación de vacunas a aquellos países que no contamos con ello. Ojalá que sea así. Buenas noches. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.